vamos a hablar un poquito de lo que es la gasometría arteriovenosa aplicada a la ventilación mecánica, que ahí vi un par de... que vamos a continuar. Dice Anastasia, en mi hospital no hay de esos dispositivos. Sí, para ventilación mecánica sería lo ideal. Entonces, ¿cómo se define el tema de gasometría? Que es una técnica de monitorización invasiva que permite en una muestra de sangre arterial y venosa determinar el estado ácido-base. Entonces podemos determinar por medio de una extracción de sangre extraída de una arteria, podemos determinar los valores de pH sanguíneo, de la presión arterial de oxígeno sanguínea, el CO2 sanguíneo y el bicarbonato. Existen varias formas de tomar esta muestra, bueno, dos formas, por medio de una punción que puede ser de la arteria radial, de la arteria braquial o de la arteria femoral. Otra forma de hacerlo es por medio de la extracción de sangre a través de una línea arterial que va pegada a un transductor, que esto sirve para la monitorización invasiva del paciente, la monitorización hemodinámica. Entonces, por lo general, estas muestras van al laboratorio para poder obtener sus resultados. Sin embargo, ya hay unidades de cuidado intensivo, unidades de emergencia que tienen un dispositivo, una maquinita que nos ayuda a analizar la muestra ahí donde estamos, inclusive a la par del paciente. Okay, entonces podemos ver el resultado por medio de la pantalla o por medio de una tirita de estas, ¿verdad? Que está acá, que es muy pequeña, donde podemos ver los datos del paciente y nos va a mostrar los valores de lo que es el pH sanguíneo, los valores de CO2, los valores de PO2, algunos valores electrolíticos como el sodio, el potasio, el calcio y también algunos valores hematológicos como el hematocrito y la hemoglobina. Entonces, muy importante predeterminar la colocación del valor de la temperatura y del FiO2 en la muestra para saber cómo o con qué estamos oxigenando al paciente. Entonces, esto nos va a servir también para poder tener en la interpretación del índice de Kirby o de la presión arterial de oxígeno entre la FiO2, la que conocemos como PAFI, ¿verdad? Que aquí en esta tabla podemos ver su interpretación según su resultado. Entonces, si tenemos una PAFI mayor a 300, podemos decir que hay una interpretación normal, que el paciente no tiene ningún compromiso pulmonar. Pero si hay una PAFI menor a 300, o entre 200 y 300, va a haber compromiso pulmonar. Si tenemos una PAFI menor a 200, podemos tener un paciente con falla ventilatoria, y una PAFI menor a 100, posiblemente es un paciente con falla crítica. Entonces, ¿cómo determinamos esta relación? Entonces, voy a poner 3 ejemplos, que son los que están acá, y vamos a tomar este valor de PaO2 que tenemos acá, que es 122. Entonces, si suponemos que tenemos un paciente en aire ambiente, o sea, que esté respirando espontáneamente con 21% de FiO2, o sea, sin necesidad de oxígeno, y hacemos la conversión, nos va a dar 580. Entonces, es un paciente con 580 de PAFI que supera los 300, podemos decir que es un paciente que esté normal, que no tenga compromiso pulmonar. Pero, si utilizamos el mismo ejemplo de 122, pero tenemos al paciente, por ejemplo, con un Venturi al 50%, y hacemos la conversión, nos va a dar 244. Está por encima de 200, pero debajo de 300. Entonces podemos decir que tenemos un paciente con un compromiso pulmonar. Pero si tenemos un paciente con medidas terapéuticas avanzadas, es un tubo endotraqueal, con un 90% de FiO, si hacemos esta conversión, entonces nos va a dar 135, o sea, es un valor muy cercano al 100. Entonces, posiblemente ese paciente tenga una falla ventilatoria crítica.
Entonces, ¿qué vamos a evaluar en los gases arteriales? Vamos a evaluar el pH, un valor de 7.35 a 7.45 es lo normal. El CO2, que va de 35 a 45. Valor de bicarbonato, que va de 22 a 26. El anion gap, que va de 8 a 12, con una media de 10, y esto nos va a indicar qué tan ácida está la sangre, ¿verdad? Si está por encima de este valor, entonces la sangre es más ácida de lo normal, y si está por debajo de 8, posiblemente la sangre no es lo suficientemente ácida. Ok, está el exceso de base, que su valor normal es de menos 5 a más 5. Hay algunas literaturas que dicen que es de menos 2 a más 2. Ok, aquí nos puede indicar el exceso de base, o sea, o qué faltante o qué sobrante hay para que el pH esté balanceado. Se asocia mucho a problemas metabólicos también. Entonces, según el valor de pH, vamos a tener dos tipos de estado ácido-base. O tenemos acidosis o tenemos alcalosis. Entonces, hay acidosis. Cuando hay acidosis, ¿qué pasa? Pasa que hay acidosis cuando baja el bicarbonato o cuando sube la presión arterial de CO2. Hay alcalosis cuando sube el bicarbonato o cuando baja la presión arterial de CO2. Y esto nos lleva a reconocer los trastornos primarios. Entonces, los trastornos primarios pueden ser también de dos tipos, metabólicos o respiratorios. Los metabólicos están relacionados con el bicarbonato, mientras que los respiratorios están relacionados con la presión arterial de CO2. Entonces, si tenemos un pH con valores normales de 7.35 y 7.45, tenemos lo que se llama eudemia. Pero si el pH está por debajo de 7.35, dijimos que se llama acidosis. Entonces, esa acidosis puede ser por un bicarbonato bajo, que se llamaría entonces acidosis metabólica, o podría ser por una presión arterial de CO2, que eso se llamaría acidosis respiratoria. Pero si el pH está aumentado, valores mayores a 7.45, puede ser porque el CO2 esté bajo, y eso se llamaría alcalosis respiratoria, o porque el bicarbonato esté aumentado, el cual se llamaría alcalosis metabólica. Entonces, ¿cuáles son las compensaciones de esos trastornos o cómo se pueden compensar? En un trastorno metabólico, el organismo compensa este estado por vía respiratoria. Entonces, si tenemos un bicarbonato bajo, o sea, una acidosis metabólica, lo que va a hacer el organismo es disminuir la presión arterial de CO2 para aumentar el pH. Si tenemos un bicarbonato alto, o sea, una alcalosis metabólica, lo que se hace es que se sube la presión arterial de CO2 para poder bajar el pH. En un trastorno respiratorio, el organismo compensa más bien al contrario, compensa por vía metabólica. Entonces, una disminución del CO2, o sea, una alcalosis respiratoria, el organismo lo compensa con una disminución del bicarbonato. A diferencia de que si tenemos un aumento de la presión arterial de CO2, o sea, una acidosis respiratoria, el organismo lo compensa con un aumento en el bicarbonato. Okay, entonces aquí tenemos esta tabla donde nos podemos guiar más fácilmente que ante una situación de acidosis metabólica. Ante una situación de acidosis metabólica, el pH va a disminuir. ¿Cuál va a ser el primer cambio? Una disminución del bicarbonato. ¿Y cómo se compensa? Disminuyendo el CO2. Ante una alcalosis metabólica, el pH está aumentado, que aumenta el bicarbonato como cambio primario, y secundario, un aumento del CO2, que se busca bajar el pH. Si una acidosis respiratoria baja el pH, aumenta el CO2, y lo que hay que hacer es aumentar el bicarbonato. La alcalosis respiratoria, entonces aumenta el pH, disminuye la presión arterial de CO2 y de forma compensatoria disminuye el bicarbonato. Entonces, los trastornos secundarios
son aquellos donde la compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada. Entonces se produce un trastorno adicional. Entonces, si tenemos una acidosis, ¿verdad? Un bicarbonato baja, una acidosis, entonces, si el CO2 trata de compensar por medio de una alcalosis, pero estos valores sobrepasan los límites de compensación, entonces vamos a generar un trastorno adicional. ¿Ok? En caso contrario, si aumenta el bicarbonato y tenemos una alcalosis, ¿verdad? Y el CO2 trata de compensar por medio de una acidosis, pero si este valor de compensación supera los valores normales, entonces vamos a producir un trastorno adicional y así va a suceder con los otros casos. ¿Qué es el anion gap? Entonces, el anion gap es el resultado de la diferencia de algunas sustancias que son medibles, ¿verdad? Que son de carga positiva, carga negativa, ¿verdad? Que se determina de qué forma. Se termina sumando el cloro con el bicarbonato y a esto se le resta el sodio, o más bien el sodio va a restar la sumatoria de estos dos. Entonces, si tenemos el cloro, que es 105, y le sumamos el bicarbonato, son 130. 140 menos 130 va a dar 10. Entonces, eso es el resultado de la brecha aniónica. ¿Okay? Entonces, el anion gap es lo mismo que brecha aniónica. Entonces, vamos a tener una brecha aniónica normal. Entonces, ¿qué pasa en caso de una acidosis metabólica? Entonces, en una acidosis metabólica tenemos un bicarbonato disminuido. ¿Okay? Ya no es 25, ahora es 15. Entonces, si agarramos el cloro y le sumamos a 15, son 120. Y si le restamos el sodio a 120, son 20. O sea, está por encima del valor normal que vimos anteriormente. Y eso quiere decir que tenemos una acidosis metabólica con una brecha aniónica aumentada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una acidosis metabólica con una brecha aniónica normal? O sea, aquí el bicarbonato se mantiene bajo, pero no solamente eso, sino que el cloruro aumenta. Entonces, 115 más 15 son 130 y 140 menos 130 son 10. Entonces, tenemos una acidosis metabólica, ¿verdad? Con una brecha aniónica normal. En algunas situaciones, ese tipo de acidosis se le llama acidosis hiperclorémica. Entonces, ¿cómo está el anion gap? El anion gap lo vamos a determinar, como expliqué anteriormente, por la resta o la diferencia del sodio de la sumatoria del cloruro con el bicarbonato. Su valor normal es de 10 más menos 12. Puede ser 8, puede ser 12. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.